Ya estamos de regreso, Masa Crítica en Iquique Televisión. Estamos conversando sobre un tema controversial, sobre el que existen distintos planteamientos al interior de las familias, ¿cierto? Al interior de la sociedad, por supuesto. Y, Omar, hay situaciones que a uno le llaman la atención. Lo que pasa en México, por ejemplo, ¿cierto? Con el tema del narcotráfico, que se ha llegado ya a niveles que realmente son increíbles, ¿cierto? Esta matanza que hubo hace poco de estos jóvenes, ¿cierto?, que todavía no aparecen. Se habla que hay más de 20.000 personas desaparecidas en México por este tema. Entonces, esto de combatir, digamos, ¿cierto?, con represión, el tema del narcotráfico, ¿será tan bueno o también habrá que, cierto, pensar un poco en flexibilizar el tema y en legalizar algunos aspectos que ya los vamos a conversar más adelante? A ver, yo creo que hay algunos elementos que ha señalado Rafael que yo quiero rescatar. Efectivamente, en la historia de la humanidad se constata el uso de diversas drogas, pero ojo... Las teníamos acá también. Sí, acá también, pero eran con fines ritualistas. Y era un grupo muy reducido, los sacerdotes quienes tenían acceso a estas drogas y quienes además la comunidad los iba formando para estas situaciones. No es que era una cosa más bien con fines ritualísticos y estaba dentro de la formación de los sacerdotes, de lo que podríamos llamar los sacerdotes concretamente de las culturas precolombinas. ¿Ya? Frente al tema que tú planteas, lo que uno observa a través de la información es que efectivamente el Estado como que da la sensación, uno percibe que el Estado mexicano está perdiendo su rol. Y en otras palabras, está perdiendo la batalla. ¿Ya? Porque finalmente pareciera que el Estado pasa a ser controlado por estos grupos. Y si controla el Estado, controla el Parlamento y controla la justicia. Por lo tanto, sigo con la cáscara del Estado, pero son otros los intereses que está manejando el Estado, y por eso la situación de México. Porque, ojo, estos 43 estudiantes son estudiantes de pedagogía, ¿ya? Y si uno se remonta en la historia de la Revolución Mexicana, ¿ya?, quienes eran los propulsores de la Revolución Mexicana eran los profesores. Entonces los profesores históricamente en México han tenido un rol emancipador, ¿ya? Y son asesinados, supuestamente asesinados, lo más probable que así sea, ¿ya? Entonces, en un Estado que uno cuando ve o escucha las declaraciones del presidente de México, pareciera que, o sea, yo no entiendo dónde está el presidente. Pareciera que está en Jamaica, está en las Islas Bahamas, no está en México, o en Pekín. Pero no responde, ¿verdad?, a esta situación que se produce una contradicción o un conflicto entre un Estado manejado supuestamente por los carteles versus una sociedad civil que quiere recuperar su dignidad. Y ahí está un conflicto. Y lo vimos también con la serie, ¿verdad?, de Pablo Escobar. ¿Cuál era la aspiración de Pablo Escobar en su conflicto con el Estado? ¿Por qué entra en guerra? Pablo Escobar entra en guerra con el Estado porque quiere doblegar al Estado. Quiere que el Estado diga, el Estado colombiano en este caso diga, sí, las drogas son lícitas, y también digamos lo siguiente, es un muy buen negocio. O sea, los recursos que se manejan, ¿verdad?, por el tráfico de drogas y sobre todo la droga más dura, son cantidades que yo creo que no logramos imaginarla. Entonces imaginemos que todo ese flujo de dinero entra al flujo normal de capitales de un país o de una región. ¿Qué pasaría con la economía de esa región o de ese país? Mira, Rafael. En el tema de la economía y las drogas, ¿no? Las drogas ilícitas en este caso, ¿no es cierto?, tienen un valor más que por el contenido de todas las cosas, es por el riesgo. Y en la medida que hay mayor control disuasivo, mayor es el valor que aumenta. Entonces, cuando probablemente se dice que Pablo Escobar quería que las drogas fueran lícitas ahí, no, yo creo que él sabía perfectamente que en el momento que las metían al mercado, él perdía de poder vender al precio que vendía, ¿no? Entonces, en Colombia, y me parece que México tal vez por su geografía también, ¿no?, y por su historia,
Colombia es un país que era la Gran Colombia, ¿no? En donde está no solamente Colombia, sino que está Venezuela, está Nicaragua, ¿no? Todo eso constituía la Gran Colombia, aparte Ecuador, parece. Por lo tanto, es un territorio que tiene costa, tiene una cordillera a la costa, tiene un valle, tiene una cordillera de los Andes y tiene una sabana, ¿no? Son distintos territorios atravesados por complejos geográficos. Por lo tanto, desde el tiempo de la colonia, quienes tenían las haciendas, por así decirlo, tenían ejército para defender. Y los conflictos que se resolvían propios de las diferencias que habían se hacían con los ejércitos propios. O sea, poner a Colombia, que es un país violento por las drogas, no. Hay una historia de violencia en Colombia, producto de la conformación por sus intereses y los geopolíticos. Relacionar violencia y droga pareciera ser algo bastante usual, ¿no? Sin embargo, no son solamente los negocios de la droga los que generan la violencia, ¿no? La violencia en nuestras sociedades se ha dado por diferentes circunstancias y no solamente está ligado a la droga, fundamentalmente lo que hacen es defenderse las quitadas y los conflictos son entre ellos, ¿no? No tiene como propósito el Estado, que en nuestro país se ha ocurrido, ¿no? El querer modificar esto a través de la legalización para intervenir esto tiene como propósito también el que el Estado se fortalezca. Un Estado fuerte, ¿no es cierto?, no un Estado que fiscaliza, ¿no? Acá siempre se dice es que el Estado nos fiscaliza. Bueno, ¿qué queremos, no? Tenemos una disposición en relación, por ejemplo, al crecimiento del Estado que está limitado. La planta pública estatal crece a la nada misma. No es posible, por ejemplo, nosotros tenemos una zona franca de hace más de 30 años que mueve más de, ¿cuánto? 4.000 millones de dólares, mueve un montón, ¿no? Sí. ¿Y la planta de fiscalizadores sanitarios que hay? ¿Cuánto ha crecido en los últimos 30 años? Entonces, ¿cómo queremos? O sea, no le pongamos a la droga las cosas que nosotros no hacemos. O sea, no es que la droga genere, ¿no es cierto?, estos forados, ¿no es cierto?, que se producen en la fiscalización y en el descontrol que probablemente el Estado pueda tener en algunos aspectos. El propio Estado el que no ha podido, ¿no es cierto?, por acuerdos que hay con el comercio internacional o con otras instituciones de poder. Pero acá lo que necesitamos es un Estado capaz de fiscalizar, ¿no?, en la educación, en el comercio, en diferentes lados. Estamos en la 11, pero necesitamos llegar a niveles, ¿no es cierto?, que tienen los otros países. Los otros países sí tienen un Estado que fiscaliza fuertemente. Claudio, ¿hay ejemplos de países donde uno pudiera centrar su mirada respecto de políticas exitosas, digamos, que sean acordes a lo que nosotros tenemos, donde haya control, represión, ciertos grandes recursos destinados a las policías? ¿Hay países que uno pudiera decir, mira, esto los están haciendo bien y hacia allá nosotros debiéramos tender? Mira, más que éxito en el tema del control, yo diría que hay que restarle peso a la marihuana en términos si tuviera una valencia en términos de llegar a un volteo como México, por ejemplo, lo que pasó en Colombia. Yo creo que en términos de oferta, dices tú, claro, que la marihuana en cuanto yo creo que las drogas más duras, la cocaína, ¿cierto?, otro tipo de drogas más duras tienen un peso mayor en cuanto a la economía y en cuanto al hecho de haber llegado a un estado con mayor grado de corrupción, ¿cierto? En México tenemos incluso el hecho de que hay hasta narcos parlamentarios, ¿cierto? En el fondo están incluso reconocidos como financiados por el narco y hemos llegado a ese nivel, ¿cierto? Pero la marihuana, digamos, en el fondo, si llevamos al tema nuevamente a la marihuana, yo creo que tiene un menor valor en términos específicos. Incluso en el consumo como región y como país, es decir, ¿por qué estamos hablando nosotros hoy día de poder pensar una materia como despenalizar o legalizar? Es porque en el fondo sabemos que el impacto mayor no es la marihuana, sino que en el fondo a lo mejor hoy día estamos más preocupados en las poblaciones, por lo menos en la corporación donde estoy trabajando yo, y llega la gente a rehabilitarse, ¿cierto? Estamos más preocupados de lo que ocurre con la pasta base, ¿cierto?
en términos del impacto social y el impacto individual y la destrucción de la familia, ¿cierto? Que parten con la pasta base, ¿no sería mejor que tuvieran a su disposición, por ejemplo, marihuana que se sabe no tiene tanta adicción como la pasta base? Si tú vas y conversas con la gente que hoy día está rehabilitándose de un proceso adictivo, el 90% de esas personas partió fumando marihuana. ¿Ya? Entonces, en el fondo, ellos también te van a decir, ojo, no es tan fácil decir, liberemos la marihuana. Te lo comento porque yo he hablado, digamos, con gente de la fiscalía que plantean ese tema, digamos, O sea, de reemplazar un poco. El debate de la marihuana, en el fondo, está escondiendo una realidad que, en el fondo, es la más grave de nuestra región y en nuestro país, incluso, que es el tema de la pasta base y las drogas más duras, en el fondo. Y obviamente que la gente se está abriendo a la postura de la marihuana porque hay un montón de gente y un porcentaje enorme de gente que sí la consume y no llega a un consumo problemático. ¿Ya? Es posible. Sí. El consumo terapéutico es una cosa que en el fondo es lo que la gente ha empezado a consumir como identificando la marihuana que le hace bien para el glaucoma, qué sé yo, para los dolores, etcétera. Pero el otro, el gran masa de gente también que consume en forma recreativa, por ejemplo, los jóvenes, los universitarios, los mismos adultos, ¿cierto? Y que pueden consumir incluso toda su vida sin tener mayores efectos, ¿ya? Pero sí hay un grupo, obviamente, que sí los va a tener. Lo que quiero decir acá, en el fondo, es que lo que tenemos que tener en consideración son los contextos donde donde consume uno la droga. Esto es lo mismo que poner, por ejemplo, una pistola fogueo, digamos, en las manos de un niño, y va a depender del contexto en que se cría o en que se enfrente, ¿cierto? Es cómo va a usar eso. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros lo ponemos en un contexto protegido, ¿cierto? Donde no hay problemas, ¿cierto? Donde una familia, red de apoyo, ¿cierto? Factores protectores, como mencionaba Rafael. Obviamente que eso va a ser un juguete, ¿cierto? Y es para lo que fue hecho, digamos. Pero si nosotros ponemos esa misma pistola fogueo en una población, en un lugar marginal, vulnerable, donde las personas, digamos, los niños van a usarlo para otra cosa que tiene otro uso, digamos, diferente, ¿cierto? Es lo mismo que un bat de béisbol que uno lo pone en la maleta de un taxista, ¿cierto? Y que de repente a lo mejor eso va a utilizarse para defensa, lo que es un artículo para un deporte, ¿ya? Entonces, la marihuana pasa lo mismo. Si nosotros liberalizamos la marihuana y la ponemos en las manos de niños y jóvenes y adultos, en el fondo, que están en un contexto vulnerable, ¿cierto? Va a causar un efecto mucho más dañino que obviamente que el niño o el joven que fuma, ¿cierto?, marihuana, que tiene su vida tranquila, ¿cierto?, que tiene una familia que lo apoya, que no va a causar mayor estrago en su quehacer diario, ¿cierto? Sin embargo, una medida así, al tener tanta diferencia en los impactos de contexto, nosotros consideramos que los más, los más desfavorecidos con una medida así, finalmente son los que siempre son los más desfavorecidos, que son los más pobres y son los más vulnerables. En el fondo, eso es, digamos, lo que nosotros vemos. Omar, ¿cómo se evita que los jóvenes, que en el caso, por ejemplo, de nuestra región, se ingresen, digamos, a este tipo de drogas como la pasta base, que al final terminan siendo dependientes? Y hay todo un tema ahí de políticas de ayuda, de acompañamiento, del Estado, digamos. Por una parte del Estado, pero también la familia. Ya, yo no sé cuál es... tendríamos que preguntarnos si la familia tarapaqueña y iquiqueña, en general, está en condiciones de brindar estas redes de apoyo que menciona Claudia. Mi respuesta, quizás un poco apresurada, es que yo creo que la familia no está en condiciones. No está en condiciones por varias razones. Una, porque creo que el tema del uso, de consumo de diversos estimulantes, no es un tema que se converse en la mesa, en la casa. No es un tema, es más bien un tema oculto, ¿ya? Dos, yo reitero que la familia hoy día está sometida a tal presión de producir para pagar los consumos, que el tiempo que queda para la familia es reducido. ¿Ya? Yo siempre, y con mucho respeto lo digo, yo creo que las personas que trabajan en los malls, que se van a las 10 de la noche, que vuelven al otro día, tipín 2 de la tarde, mediodía, en definitiva llegan a la casa a dormir. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que como sociedad estamos creando para que la familia cumpla el rol educador que históricamente se le ha asignado? Yo me hacía la pregunta un poco
Ya. ¿Por qué la droga es una opción para los jóvenes? ¿Ya? ¿Qué pasa con nosotros en nuestra comunidad de Tarapacá? Que para nuestros jóvenes la droga es un fuerte aliciente, ¿no? ¿Qué encuentran en ellas que nosotros no le damos? ¿Por qué están recurriendo a ese consumo, ¿no? ¿Es de moda? ¿Solo moda? ¿Cuáles son las ¿Qué otras opciones tienen? Claro, ¿qué otras opciones podrían tener? Sí. ¿No? ¿Cuáles les damos? Yo te diría de que nosotros necesitamos una transformación bastante grande, ¿no? Nuestra ciudad ha crecido de manera vertiginosa, ¿no? Si tú miras los datos intercensales, nosotros crecemos por sobre el promedio nacional. Sin embargo, la planificación, ¿no es cierto?, de nuestra ciudad fue respondiendo a las necesidades, ¿no? Se coparon todas las canchas, se fue la gente de Alto Hospicio no programadamente, sino que le echaron para allá, ¿no? Etc. En todos esos sectores no hay espacios de convivencia, no hay lugares de encuentro donde nos reconocemos unos a otros, ¿no? El tema, mucha gente llegó a trabajar a Iquique, por lo tanto, el estar fuera, lejos de sus relaciones, su ámbito, también es un problema, ¿no? Y nosotros no teníamos cómo poder, ¿no es cierto?, apoyar a esa familia. Entonces, si para los jóvenes, yo diría, más que las características de la droga, tenemos que preguntarnos en las formas de vida que nosotros hemos generado y que le estamos ofreciendo. ¿Por qué la diversión hoy día, ¿no es cierto?, requiere de sustancias para pasarla bien, ¿no? Porque hoy día tenemos que no divertirnos, sino que amanecernos hasta el otro día y hasta el otro día, ¿no es cierto?, divirtiéndonos. O la gente que trabaja, ¿no es cierto?, que trabaja, como decía Omar, en horas... Bueno, los jóvenes, digamos, parten el carrete, ¿cierto?, con la previa, después con alcohol, después con la playa, o sea, y termina al otro día de madrugada. Claro, tiene que ver con esta situación de reventarse. Entonces, le decimos las drogas, pero le estamos dando bebida energética. Tómate en la mañana esto, o hace esto otro. Todo ponemos que sea algo externo, exógeno, lo que nos provoque lo que nosotros queremos, ¿no? Y no es algo que nosotros podamos conseguir, ¿no es cierto?, con nuestros propósitos, sino que es adquirido, ¿no? Eso le estamos enseñando. Entonces, si queremos que la droga no sea una opción, nosotros tenemos que ayudarlos a construir su ser más que el tener, ¿no? El ser una persona aceptada, divertida, una persona que disfrute la vida, no tiene que ver con las cosas que te metas en el organismo. Tiene que ver cómo tú enfrentas tu propia vida y cómo diseñas, ¿no es cierto?, ese ingreso. También con un sistema educacional Eso que ayuda al desarrollo del ser. No solamente a la PSU No, o al promedio, ¿no es cierto?, para que el colegio figure en el diario. Bueno, hay un nivel importante de frustración, me imagino yo, en estos jóvenes, ¿cierto?, que no ven salidas, digamos, ni respuesta a sus necesidades y dicen de repente a lo mejor lo más fácil es meterme en esto. Sí, yo creo que ahí hay algunos puntos, un común denominador, digamos, en el fondo, en que todos pensamos que la prevención, ¿cierto?, tiene un factor fundamental, pensando justamente en reforzar el rol familiar, ¿cierto?, hacer prevención a nivel educativo de los padres, ¿cierto?, a nivel de los alumnos, ¿cierto?, y independiente de si se liberaliza o no se liberaliza el consumo de marihuana, siempre la prevención tiene que estar presente y en un caso de liberalizar más, aún más, ¿cierto? O sea, si liberalizamos, aún más prevención tenemos que hacer, digamos, en el fondo para que las consecuencias sean menos desastrosas. En el fondo, lo que tenemos que también tener es una mirada educativa también hacia el interior de la familia, una revisión acerca también de lo que nos ocurre hoy día. Hoy día la educación incluso de los padres es temerosa, ¿no? Es temerosa la reacción del hijo, es temerosa que el hijo vaya a hacer una pataleta, que vaya a hacer, digamos, una reacción negativa frente a un no como respuesta, frente a esta inmediatez que todos estamos señalando acá, ¿no? En el fondo también tenemos que ser más inclusivos como padres y más respetuosos de los roles que la sociedad también va incorporando en otras personas que también están llamadas a tener un rol formador, por ejemplo. Hoy día un profesor le llama la atención a un alumno en la clase y va el padre, ¿cierto?, y encara al profesor y en el fondo... y el colegio le da la razón al papá y no al profesor. No dejamos que el profesor cumpla su rol formativo.
¿Ya? En el fondo, el profesor está para entregarnos el conocimiento de la materia o también está para entregarnos valores o formarnos. En el fondo, eso también hemos cambiado. Lo que pasaba antiguamente era que incluso el chofer de la micro, en el fondo, era capaz de llamar la atención a un joven si tenía un mal comportamiento, digamos, con las personas que ahí se encontraban. Entonces, hoy día eso se perdió absolutamente. Es decir, nosotros como padres también tenemos que dejar que existan otros adultos responsables que también adopten un rol formativo con nuestros propios hijos. ¿Ya? Y en el fondo así vamos también a establecer ciertos límites, ¿cierto? Que también nos van a ayudar en el fondo también como factores protectores. Bueno, vamos a hacer un alto, espérate Omar, ya se cumplió el tiempo, digamos, de este segundo bloque, vamos a hacer un alto en nuestro programa y volvemos con Omar. Estamos en Masa Crítica en Iquique Televisión.